Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Les presento a nuestros invitados. Tengo el gusto de estar con Guillermo Díaz, que es socio de la consultora Ernst & Young, y Lionel Moure, socio de la consultora Deloitte. Gracias a los dos, ya columnistas del programa por la cantidad de veces que los hemos invitado. No, gracias por la ¿Qué tal, invitación. Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas va? noches. Bueno, los llamamos siempre porque son nuestros gurúes. Ustedes nos dicen la verdad de qué es lo que está pasando en el mercado de seguros en un análisis técnico y financiero fundamentalmente de la industria. La primera pregunta, hemos pasado varios meses y continuamos en una cosa de estrés financiero. ¿Cómo lo están viviendo las compañías de seguros? ¿Qué están haciendo con las inversiones? ¿Cómo se están protegiendo? Cuéntenme un poco cómo le están viendo el movimiento. Mira, las compañías ya se venían protegiendo, sobre todo del alza de la tasa de Estados Unidos. Se venían protegiendo, sí, acortando la duración de los títulos públicos. Ajá. Un tercio de la cartera está en títulos públicos. Con lo cual lo que se buscó a lo largo de los últimos años, algo que ya se preveía, era el alza de la tasa de Estados Unidos y por ende que iba a castigar un poco los títulos más largos. Con lo cual siempre se fueron posicionando en títulos más cortos. Eso se acentuó, te diría... Acortar la duration de esos títulos. Exacto, con sí, lo cual sufre menos sí, pérdidas y después sube la tasa de Estados Unidos. Tenés un margen más acotado y un buen balance entre el rendimiento que puedes llegar a tener y la eventual pérdida de cotización. Ahora, eso es lo que hace a la suba de tasas. Después hubo un hecho bastante imprevisto en el mercado, que fue una devaluación bastante significativa que se dio en el último trimestre. Y te diría que eso... Sí, cuando me refería al estrés financiero, bueno, fueron las dos cosas en simultáneo, ¿no? Claro. La suba de tasa, que era más previsible con la situación local. Claro, a lo previsible se sumó algo impredecible, que fue esta significativa devaluación. Sí. Te diría que en general, en el corto plazo, las compañías de seguros tienen una ganancia en general porque las inversiones suben bastante más de lo que suben los costos siniestrales, ¿sí? Si vos ves cuál fue la correlación entre devaluación y rentabilidad financiera, suben 50% en el periodo en el cual se devalúa significativamente. Pasó en el 2014, pasó en el 2016, y si querés pasó en parte hasta marzo, porque hubo una devaluación del torno al 20 y pico %, ¿sí? Con lo cual, si vos ves la rentabilidad de marzo, fue más que los años previos. Con lo cual ahora lo que esperaríamos, los números no están cerrados los de junio, pero estaría en torno al 30% la rentabilidad financiera sobre prima. ¿Sí? Que es algo bastante más superior de lo que ves en la serie, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de, bueno, justamente de esto que menciona Lionel? 27% fue a marzo, si no me equivoco, de rentabilidad sobre primas devengadas, de rentabilidad financiera. Financiera. 27% y 23% en el mercado de seguros. Nosotros siempre medimos las compañías más grandes, las 30 más grandes, pero 27 en RT. 27 en RT y 23 en seguros generales. Seguro general. Cuando yo te decía un 30 me refería a patrimoniales, sobre todo, ¿no? Okay. Por un lado, ¿en qué se sustentó esa rentabilidad? Instrumentos que fueron básicamente los que vos mencionaste, ¿no? Claro, son activos que están expresados en dólares, nominados en dólares o con subyacentes en dólares, que si uno toma ese segmento de tiempo corto, evidentemente pegan una escalada muy superior con una renta real muy importante. Y luego de eso comenzaron a haber movimientos porque realmente las compañías de seguros no escapan a la, llamémosla, incertidumbre que generan estas situaciones, con lo cual buscan, dentro de los límites que la normativa les permite, ubicarse en términos de moneda y plazo de sus deudas en una situación equilibrada. Hoy están en general entre un 35 y un 40% en activos que tienen cobertura de dólar o nominados o con soporte de dólar, y después en títulos públicos, en títulos y bonos que tienen ajuste por ser o por algún tipo de actualización que les permite además mantener plazos más extendidos para más o menos equilibrarlos con algunos de sus pasivos. Han obviamente descendido todo lo que son inversiones en pesos, inversiones a plazo que se han reducido sistemáticamente, pero bueno, en general esa es la conducta que han mantenido. Y ya no pueden invertir en LEVAC, por lo menos a los efectos de que sean computables para, exactamente, para cobertura. Exactamente, para que sean computables para cobertura ya no pueden invertir, asumiendo que en algunos casos puede tener excedentes financieros, pueden igualmente invertir en eso.
¿Y cómo, una vez que salió la resolución de la Super, que esto fue a fines del año pasado, cómo reemplazaron las aseguradoras las inversiones que tenían en Levax? Mira, en realidad el quiebre era más en junio, ¿no? Porque sí. eran bastante largos. Sí, con vencimiento. Las últimas vencieron en junio. En junio. Tuviste LETES, si querés, que Sí. es un título parecido, pero emitido por el Tesoro. La rentabilidad no es exactamente la misma. También hubo un cambio de moneda. Se pasaron algunas a LETES que están en dólares. Ajá. Y después también tuviste títulos en pesos. O sea, vos pensás que la tasa en pesos Sí. es bastante atractiva, ¿no? Más allá que la devaluación ahora le quitó un poco de rentabilidad a lo que puede llegar a ser el largo plazo. Es una tasa más que atractiva, con lo cual Sí. muchos se han volcado a títulos en pesos. Ya no Levax, de corto plazo, pero denominados en pesos. Algunos también en SER, títulos con SER también pasan a ser bastante atractivos. Tenés las LETES en dólares. Tenés el bono dual. El bono dual, si querés, es un poquito Un más seguro de reciente, cambio. todavía no lo vamos a ver en este los balances. ejercicio Sí. No va a impactar. Sí, pero en general te diría que se mantuvo la proporción que comentaba Guillermo entre Sí. dólares y pesos se mantiene. Si vos ves el por Es qué, decir, que serían letes en dólares. tenés LETES en dólares y se renovaron muchos títulos que estaban en LETES, títulos. Levax en pesos, se renovaron en títulos públicos, en general de corta duración, que puede ser con SER o sin SER. Por eso, y títulos con ser o Claro, sin. con ajuste. Y títulos en En pesos con ajuste. ser o sin ser. Exactamente. Ok. Ahora, si vos ves la razón de eso, por qué esa distribución, Sí. mira, normalmente los pasivos de la compañía lo calzas en pesos, pues mayoritariamente son en pesos, ¿sí? Sí. Y lo que buscan los extranjeros, sobre todo, es calzar su patrimonio con dólares, ¿sí? Claro. Con lo cual, si vos ves con qué se corresponde la inversión de una compañía entre los pasivos que tienen y el patrimonio que es de los accionistas. Entonces, normalmente Claro. el accionista extranjero mide su patrimonio en dólares, con lo cual las inversiones que representan su patrimonio normalmente le buscan conservar una moneda dura, y aquellas inversiones que respaldan los pasivos tratan de que busquen el comportamiento asimilable al pasivo, ¿sí? Está clarísimo. Por eso tenés esa proporción, ¿no? Y se trata de respetar. Quizás el accionista local no lo mide con esa lógica, pero el accionista extranjero pesa mucho, ¿no? Clarísimo, interesante. Siempre se dice que la rentabilidad financiera va a bajar. Digamos, todo el tiempo dice, en algún momento la rentabilidad financiera va a bajar, el resultado técnico va a pesar más y las aseguradoras se van a ver en problemas. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes están viendo hoy? Bueno, ya estamos en el nuevo ejercicio, o cómo se cierra este ejercicio que cerró a junio. Y esa rentabilidad ¿Y financiera, qué viene no para adelante? olvidemos que siempre está considerada en los números que estamos discutiendo, los que hemos empezado a discutir, en valores nominales. Esos valores nominales contienen un componente de expectativa, de realidad y de expectativa inflacionaria, con lo cual la rentabilidad financiera medida en un contexto que no tiene en cuenta la inflación va a ser alta y Claro. va a disminuir en la medida que baje el driver que la impulsa, que es la tasa de inflación Sí. o la expectativa de inflación. Lo que ocurre ahora, lo que vamos a convivir probablemente es una situación en la cual los organismos profesionales del exterior ya han definido que la Argentina es un país de alta inflación, con lo cual le van a pedir a las empresas que tienen operaciones en Argentina que Sí. al menos para la consolidación de sus estados contables usen balances ajustados por inflación o usen sí. lo que se llama moneda funcional, que en general en baja inflación Sí. para las compañías argentinas es el peso, que cambien a una moneda funcional fuerte, que no tenga 100% de inflación acumulada. Pero eso internamente, no para presentar a la super ni nada por Para el la estilo. consolidación, no, para la realidad argentina es otra. Lo que Es digo otra, es es que lo que dice ahí se va a internamente. medir la rentabilidad financiera y también la técnica Ujú. de una manera distinta. Vamos a tener una situación más aproximada a lo real, Sí. porque se va a computar el efecto de la inflación y ya ahí, de hecho, la rentabilidad financiera baja porque queda la real. Pero Lo eso- mismo pasa con el resultado ¿Esto lo técnico. estás hablando puntualmente en operadores internacionales, generalizado? Yo estoy todos los hablando de operadores internacionales que van a tener que hacerlo para sus casas matrices, Sí. consolidación para información Por pública. primera vez lo van a tener que hacer. Sí, Nunca muchos lo hicieron. años, en el 2002 fue la última vez que se usó. La última Pero vez. además, Ok. es posible que, así como las normas de Estados Unidos requieren esto ahora, a Sí. las compañías que tienen inversiones en Argentina, compañías norteamericanas Sí. que tienen, también esto pase a las normas internacionales de contabilidad, que van a exigir lo mismo, o sea, las europeas. Correcto. La Comisión Nacional de Valores usa las normas internacionales de contabilidad, con lo cual, si usa las normas internacionales de contabilidad en su contexto total, Sí. va a tener que exigir a balances ajustados por inflación.
En Argentina no se pueden presentar balances ajustados por inflación porque hay un decreto del 2003, el 664, que recomienda o exige a los organismos de control no recibir balances ajustados por inflación. Ahora, en un contexto donde todos los organismos profesionales y de todos los países están pidiendo balances ajustados por inflación, sí. ¿Resistiremos la presión en un contexto además inflacionario? Se lo dejo así, suspenso. ¿Resistiremos? Ahora seguimos charlando, nos vamos. Qué novela, ¿eh? Qué novela. Ya volvemos, no se vayan. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas, como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Colón, compañía de seguros, te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos para que circules protegido siempre. La vida está cambiando, los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros o comunícate al 0810-222-6566. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Continuamos en Polo Económico, estamos conversando con Guillermo Díaz, que es socio de Ersañán, y con el señor Lionel Moure, socio de la consultora Deloitte. Raúl, vos sí. Le ibas a preguntar 2017, o fines de 2017, principio de 2018, hubo varias inhibiciones de aseguradoras, unas 10 compañías de seguros fueron inhibidas. Fue cerrada la aseguradora, Liderar RT. Y ahora, justamente a marzo, hay también unas 10, 11 compañías con déficit de capital mínimo, algunas casi todas con planes de regularización y saneamiento, ¿no? ¿Cómo ven esta situación del mercado en cuanto a la solvencia, a las exigencias de capital? ¿Es un mercado que tiende a la concentración? ¿Cómo analizan todo este tema? Bueno, esto es un clásico, digamos. A ver, la inhibición es una medida que está contemplada dentro de las normas, con lo cual es probable, no conozco en detalle los casos, pero más de lo que es público, pero es probable que estemos hablando de situaciones en las cuales la solvencia o la cobertura de inversiones de la compañía no alcanzaran los estándares que requieren las normas vigentes, y una de las medidas que puede tomar el organismo de control en salvaguarda de los asegurados es inhibir los bienes del asegurado. Sobre todo en algunos casos, como el que nombraste de una RT, que evidentemente estaba con deficiencias en lo que es sus capitales. Con lo cual, más de eso, más de considerarlo como un arbitrio que el organismo de control tiene en función de las normas vigentes,
asumimos que lo está aplicando bien. Sí, igual no hubo suspensión de emisión. Bueno, son normas de inhibición de bienes sin suspensión de emisión, que es algo nuevo. No es lo que hacía antes la Super, ¿no? Exactamente. Tampoco inhibía tanto con suspensión de emisión antes la Super, digamos, en términos estadísticos. Porque cuando inhibía, directamente había un cierre de la compañía. Habría que hacer una estadística, a ver cuántos casos se produjeron antes y ahora. Tampoco es una cuestión de compararlo. Digo, lo importante es que si la norma existe y el organismo de control la usa, y está bien usada, bueno, es lo que corresponde. Igual siempre tenés segmentos que tienen realidades muy distintas. Si vos vas a RT, tiene una realidad muy particular, que tiene todo el mercado, que en realidad la solvencia del segmento se vino erosionando hace muchísimo tiempo, ¿sí? Después tenés otro caso particular, que son las reaseguradoras, la suba de, si querés, la suba de los capitales mínimos, sumado al hecho de que tienen menos negocios, porque ahora las reaseguradoras pueden ser cedidas directamente. Con lo cual ahí tenés menos negocios que se retienen localmente, más capitales, esa conjunción hace que sea muy difícil llevar el negocio en esos segmentos. Ahí tenés dos áreas puntuales. Y después tenés el devenir del negocio en general, ¿no? Pero, Leonel, vos evaluás que están bien capitalizadas las aseguradoras. Ahora vos decís las aseguradoras están bien capitalizadas. No sé cuáles fueron los factores que incidieron en estos, yo te diría, en estas más de 10 compañías que tienen inhibición. ¿Cuál es la señal? Mira, yo separaría por segmentos, ¿no? Si vos ves las de patrimoniales en general, impulsadas por lo que fue la rentabilidad financiera, tasas reales positivas, devaluaciones, tuvieron rentabilidades que les permitió capitalizarse, ¿sí? Las ART, a pesar de la bonanza financiera, tiene un negocio técnico que tiene problemas serios, que con las reformas se busca revertir, al día de hoy no se revirtió, ¿sí? Había una esperanza que se revierta, al día de hoy no. Con lo cual, si vos ves los indicadores, están deteriorados, ¿sí? Inclusive tenés una norma que salió hace poco que se puede pagar siniestros y descontarlo de la reserva, con lo cual te distorsiona un poco la medida, ¿sí? Si vos ves una medida real, sacando estas normas que te distorsionan un poco el cálculo de reservas, te diría que hay un deterioro de la solvencia de riesgo de trabajo. En riesgo de trabajo. Sí, y si vas a reaseguros, lo que estás teniendo en realidad es una falta de negocio, un achicamiento del mercado, un mayor requerimiento de capital, que hace que muchos no puedan acceder o no le vean sentido al accionista a ese tipo de aportes y ya empiezan a salir del negocio, empiezan a pedir planes de regularización, pero bueno, ya estás hablando de inhibiciones. Las condiciones del negocio por el cual abrieron las empresas dejó de existir. La solvencia se sigue midiendo de la misma manera, con el mismo modelo, con cifras que provienen de balances históricos, con lo que hemos hablado de los balances ya. Pero vos mencionaste riesgo del trabajo y reaseguradoras. ¿Y las aseguradoras? Porque en general los casos de inhibiciones fueron de aseguradoras. Las aseguradoras depende de la evolución de sus negocios. Evidentemente uno sigue el mercado, sobre todo en su mayor ramo, que es autos, y parecería que todo tiende a una normalización y un cierto estándar en 67% de siniestralidad, un resultado técnico negativo de 13 o 14 o 15 puntos, y solventado por el rendimiento financiero, pero la dispersión es muy grande. Para llegar a ese promedio hay compañías que tienen mejores indicadores, hay resultados técnicos después de mucho tiempo hasta positivos en autos, hay 2 o 3 casos, pero hay otros casos que son muy negativos. Muy negativos. Pero es cierto lo que vos decís, Guillermo, que a lo largo de los años más o menos los números son los mismos para ¿qué muñeca? Para autos, para el ramo automotor. No, es distinto a riesgo del trabajo, donde por ejemplo el deterioro del resultado técnico ha sido bueno, por eso lo hemos enorme. Hablado un montón de veces a partir de la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley. Hoy tiene 97% de siniestralidad. Lo que dice Leonel es absolutamente cierto. Con 97% de siniestralidad y unos 50 puntos de gastos de producción y explotación. Es inviable. Por más de resultados financieros. Lo que estamos hablando ya, claro, de 100 pesos que cobra una RT, de cada 100 pesos que cobra, 97 pesos se van en siniestros. Es decir, que y con esos 3 que le quedan tiene que pagar los gastos. Y ahora bajó mucho el flujo de denuncias de juicios, pero el stock no creció, pero tampoco bajó. Sí, igual la duda de RT es si
esos juicios que bajaron Sí. no es una ralentización, Claro. que van a venir más tarde Sí. o que no van a venir, porque vos lo que estás teniendo ahora es un periodo en el cual se tiene que ir por un proceso administrativo. El tema es si ese Claro. proceso administrativo te va a permitir liquidar los siniestros Claro. o si va a ser un paso intermedio para después finalizar en un juicio. Ay, baja de hoy es no es una, una suba bueno, de nos mañana. vamos a Es un una corte buena y seguimos observación. hablando, porque es una buena observación que no la había escuchado. Ahora vamos a otro corte y seguimos hablando de eso. Bueno. Ya volvemos, no se vayan. Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros, impulsamos tus valores. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos, hacia los 70 años. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Guillermo Díaz de Ersañán y con el señor Leonel Maure de la consultora Deloitte. Nos quedamos antes del corte con el tema que vos mencionabas de riesgos del trabajo. Sí. Digamos que esta baja en la cantidad de litigios que están ingresando al sistema, vos considerás que puede ser por el momento, es decir, que puede haber un momento que se abra de nuevo el grifo y vuelvan a entrar más demandas. Claro, vos ahora lo que tenés es desde... Porque yo lo que te decía es que yo tengo mucha esperanza con que esta nueva reformulación de la ley y la creación de las comisiones para coincido, me frene parece la cantidad de demandas. Mira, me parece una apuesta interesante el sistema. Ahora, en diciembre, que fue cuando adhirió la provincia de Buenos Aires, tenés todas las provincias grandes, salvo Santa Fe, que están adheridas. Lo que está pasando ahora es que antes de iniciar un juicio tenés que hacer el tránsito por las comisiones médicas y una vez que finalizó ese trámite puede el trabajador aceptar esa compensación o no. Si no la acepta, puede iniciar un juicio. Quizás la incógnita esa es cuántos se van a prevenir, cuántos juicios se van a prevenir en esa instancia previa y cuántos van a terminar siendo efectivamente juicios. Esa respuesta al día de hoy no la tenemos. Sabemos que el juicio todavía no se puede notificar, no se va a iniciar porque hay una instancia previa. La pregunta es, bueno, ¿qué sucede cuando finalice esa instancia previa? ¿Se va a acordar en esa instancia el juicio, el siniestro y se termina ahí o se va a traducir en un juicio? ¿Y en qué proporción va a ser esto? ¿Sí? Bueno, es una película de suspenso que veremos en un añito más o menos, empezaremos a ver los primeros resultados. Para empezar a hablar, todos tenemos esa misma esperanza, porque realmente lo que se ve concretamente a partir de la aplicación y de que varias provincias adhirieron a la ley, es evidentemente una desaceleración. Claro. La cartera, el stock de juicios crecía un 5, un 6% por trimestre. En el trimestre entre diciembre y marzo creció solo el 0,6%. Es un dato alentador. Ahora, lo que hay que lograr es que esa baja que se produjo sea definitiva y no sea que todo esto que se redujo va a aparecer en algún momento del futuro. En algún momento futuro, el riesgo del trabajo o en otros ramos, porque el otro día he conversado con un director de siniestros y decía, nosotros estamos alerta, porque si en riesgo del trabajo bajan las demandas, que puedan empezar a aumentar en autos, en automotores, es como un clásico. De todos modos, hay dos cosas que en la Argentina nunca bajan. Una son los impuestos y la otra son los juicios a las aseguradoras. Hay 577.000 casos judiciales entre juicios y mediaciones. 577.000. No sé cuánto es si apilamos esos expedientes. Creo que supera la Torre Eiffel, ¿no? Alguna vez habíamos hablado de una montaña, ¿no? Sí. 577.000. El 26% de esos casos, 335.000, corresponden a riesgo del trabajo, a ART. A marzo. Por eso habían crecido 0,6% respecto del trimestre de diciembre. Dato positivo. Crecían de al 5
hubo trimestres que crecieron del 8, del 10%. Bueno, bajamos a 0,6. Evidentemente eso está en el menor flujo de demandas. En el diario de hoy figura el dato. Sí, tal cual. Pero menor parecería ser que baja el movimiento intermedio, pero al final son los mismos los que están. Sí. No se han reducido en términos de stock. Bien. Ahora hay que lograr que empiecen a bajar. Una última pregunta, porque ya nos quedamos sin tiempo. En el quebranto técnico de casi 15 puntos que tuvo el mercado automotor, sí, estamos hablando siempre de un promedio de compañías. Sí, hay mucha dispersión. Era lo que vos decías, sí, hay mucha dispersión, sí, y hay algunos que han logrado un resultado técnico hay positivo en autos. Hay dos o tres compañías que han logrado resultado positivo técnico en auto, que es para... Sí, es increíble, es para sacarle un sombrero, sí, en este país, porque bueno, yo he llegado a preguntar y hay algunas personas que me dijeron, en autos es imposible. A algunos CEOs de compañías, es imposible tener resultados. Como uno es medio un abogado del diablo, yo lo que digo es, en un trimestre, algunas compañías, hay que verlo en el largo plazo, hay que ver si en el largo del ejercicio lo mantienen, pero bueno, es algo, antes no lo veíamos. Muy bien, bueno, seguiríamos charlando, porque es otro tema muchísimo, es otra caja de Pandora, el tema del negocio de autos. Guillermo Díaz, Lionel Moure, muchísimas gracias por estar en el programa. Raúl, nos vamos, le agradecemos la compañía, nos esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche acá por Metro. Chau. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Colón, compañía de seguros, te ofrece su nuevo seguro de responsabilidad civil Motos para que circules protegido siempre. La vida está cambiando, los seguros también. Consulta con tu productor asesor de seguros o comunícate al 0810-222-6566. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Thank you.